Un millonario sufrió un rayón en su auto a manos de una mujer en silla de ruedas, pero lo que hizo después dejó a todos impactados. Antes de profundizar en la historia, cuéntenme en los comentarios desde donde la ven. Disfruten la historia. Víctor estaba sentado en su lujoso auto, mirando la pantalla de su teléfono, cuando escuchó el sonido metálico de algo rozando el costado de su vehículo. Levantó la vista de inmediato y vio a una mujer en silla de ruedas junto a su auto. Su expresión era de absoluta vergüenza. El rasguño en la pintura brillante delataba lo sucedido. Víctor suspiró y salió del coche, caminando hacia ella con paso decidido. «¿Qué ha pasado aquí?», y preguntó, cruzándose de brazos. Su voz era seria pero tranquila. La mujer se volvió hacia él con los ojos muy abiertos. «Fue un accidente. Mi silla de ruedas se resbaló en la acera», explicó rápidamente, señalando una rueda desalineada. «Lo siento mucho. No fue mi intención». Víctor miró el rasguño, luego su silla de ruedas y finalmente volvió a mirarla. Normalmente se habría puesto furioso, después de todo, esa pintura costaba más de lo que mucha gente ganaba en un año, pero algo en la forma en que lo miraba, no suplicante, sino con una dignidad serena, lo hizo detenerse. «¿Estás herido?», preguntó, ignorando por completo el coche. La pregunta pareció pillarla desprevenida. Parpadeó un par de veces antes de responder: «No, estoy bien. Pero puedo pagar los daños. Solo necesito un poco de tiempo». Víctor rió suavemente, sacudiendo la cabeza. «No te preocupes por el auto. Es solo pintura». «Pero esa rueda», dijo, señalando su silla, «parece que necesita algo de atención». Ella guardó silencio, visiblemente sorprendida por su respuesta. Se agachó para inspeccionar la silla de ruedas, como si fuera un mecánico. «Hay un taller cerca. ¿Te llamo?», ofreció, sacando ya su teléfono. «No, puedo encargarme yo sola», respondió ella rápidamente, echando la silla hacia atrás. Víctor se levantó, guardando el teléfono, pero sin moverse. Había algo en ella que lo intrigaba. No actuaba como una víctima ni como alguien desesperado por ayuda. Era diferente. «¿Seguro? Parece que será complicado moverse así», insistió. Ella lo miró a los ojos con expresión firme. «Ya me he acostumbrado. He pasado por cosas peores», dijo, y añadió con una sonrisa burlona: «Además, dudo que tengas tiempo para lidiar con cosas así». Víctor sonrió, cruzándose de brazos de nuevo. «Quizás tenga más tiempo del que crees». «¿Qué tal si lo arreglamos tomando un café?», preguntó, tomándola por sorpresa. Dudó, sopesando la situación. Era un desconocido, pero parecía genuino. Además, había algo encantador en él, aunque no quería admitirlo. «De acuerdo, pero solo si no te quejas del mal café», respondió ella con una sonrisa burlona. Víctor se rió y se hizo a un lado para dejarla guiar. La cafetería estaba a la vuelta de la esquina, y mientras caminaba hacia allí notó las miradas curiosas de los transeúntes. Era obvio que se preguntaban por qué un hombre como él caminaba junto a una mujer en silla de ruedas. Los ignoró y mantuvo la conversación informal. En el café, la conversación fluyó con naturalidad. Livia, como se presentó, era directa, ingeniosa y tenía una perspectiva de la vida completamente diferente a la que Víctor estaba acostumbrado. No le impresionó su riqueza, lo cual solo lo intrigó más. «Debes estar acostumbrado a resolverlo todo con dinero, ¿eh?», preguntó con picardía después de que él le contara una anécdota sobre uno de sus hoteles. Víctor pensó un momento antes de responder. «El dinero facilita las cosas, pero no puede resolverlo todo». Hizo una pausa y añadió, mirándola directamente: «¿Como este café?». Livia lo observó, sin saber si estaba coqueteando o simplemente siendo sincero. En cualquier caso, sonrió. Cuando terminaron, Víctor insistió en ayudarla a reparar la silla de ruedas. Ella se negó, pero él le entregó su tarjeta. «Si cambias de opinión, llámame», dijo con una sonrisa sincera antes de marcharse. Livia lo observó mientras subía a su coche y se marchaba. Miró la tarjeta que tenía en la mano, sintiendo algo que no supo identificar. No fue el final de su encuentro. Ella lo notaba. Víctor, en cambio, conducía en silencio,
pensando en la mujer que acababa de conocer. Era raro que alguien captara su atención de esa manera. No podía quitarse la sensación de que su encuentro no había sido solo una coincidencia. Más tarde esa noche, Víctor se encontraba en la terraza de su ático, con una impresionante vista de la ciudad extendiéndose ante él. La noche estaba tranquila, pero su mente era todo lo contrario. Desde que conoció a Livia, algo había cambiado en su interior. Lo tenía todo: poder, dinero y respeto en el mundo empresarial. ¿Por qué no podía dejar de pensar en ella? Hizo girar el vaso de whisky en la mano, contemplando las luces de la ciudad. Todo parecía tan pequeño, tan lejano. Sus amigos insistían en que estaba viviendo un sueño, pero por primera vez, Víctor empezaba a ver el vacío tras tanto lujo. La honestidad y la autenticidad que aportaba Livia eran una rareza en su mundo. A la mañana siguiente, mientras revisaba contratos en su oficina, se encontró escribiendo su nombre en el buscador de su teléfono. Tras varios intentos y una rápida llamada a su asistente, consiguió una pista. Livia era voluntaria en una organización sin fines de lucro que ayudaba a niños desfavorecidos con discapacidades. Miró la dirección y, sin pensarlo mucho, salió de la oficina. Al llegar a la pequeña sede de la ONG, lo recibió un ambiente sencillo pero acogedor. Los niños corrían entre las mesas, algunos dibujando en hojas de papel de colores. En medio de la habitación, la vio, Livia, con su radiante sonrisa iluminada mientras ayudaba a una niña a ajustar su silla de ruedas. Víctor se quedó allí un momento, contemplando la escena. Era como si ella perteneciera a ese lugar, irradiando una energía que no podía describir con precisión. No quería interrumpir, pero Livia no tardó en notarlo. Víctor, dijo sorprendida, frunciendo ligeramente el ceño. Él le dedicó una breve sonrisa y caminó hacia ella. Dijiste que estabas acostumbrada a lidiar con todo sola. Creí que eso incluía evitarme, dijo con tono ligero. Livia se rió, aunque su voz tenía un dejo de cautela. ¿Qué haces aquí? Creía que los millonarios se pasaban el tiempo comprando coches nuevos y teniendo reuniones importantes. Pensé que necesitaba ampliar mis horizontes, respondió con sinceridad. Veo que estás marcando la diferencia. Miró a su alrededor y se encogió de hombros. Hago lo que puedo. Estos niños merecen todo el apoyo posible. Víctor pasó los siguientes minutos observando cómo Livia interactuaba con los niños. No solo los ayudaba, sino que los comprendía de verdad. Se encontró admirando no solo su fuerza, sino también su capacidad de ver más allá de las limitaciones. Cuando terminó sus tareas, la invitó a tomar un café, pero Livia se negó. Hoy no, Víctor. Todavía tengo cosas que organizar aquí. Dudó un momento antes de armarse de valor para volver a preguntar. ¿Qué tal si cenamos entonces?, preguntó, intentando sonar despreocupado, pero claramente interesado. Livia entrecerró los ojos, como si intentara adivinar sus intenciones. ¿Cenar? ¿Por qué? Porque quiero conocerte mejor y porque creo que eres la única persona que no teme desafiarme, dijo con una leve sonrisa. Ella ladeó la cabeza, considerando su propuesta. No me convence, respondió, aunque había una chispa de curiosidad en sus ojos. Dame una oportunidad para demostrar lo que valgo. Solo una. Te prometo que puedes irte si la arruino. Ella se rió y negó con la cabeza. Bien, Víctor. Una cena. Pero si es en un lugar extravagante, me voy. Sonrió, complacido con su respuesta. El restaurante que eligió Víctor no era el tipo de lugar que solía frecuentar. Pequeño, acogedor y sin el brillo extravagante de las lámparas de araña de cristal ni las mesas de mármol. Era justo lo que Livia había pedido. Estaba acostumbrado a ambientes lujosos donde camareros discretos servían vinos caros sin que nadie tuviera que pedírselo. Pero en ese momento, sentado a una mesa de madera desgastada y escuchando el ruido sordo de los cubiertos de fondo, se sintió incómodo, fuera de lugar, pero no le importó. Livia llegó puntual. Vestía una blusa sencilla y vaqueros, y su silla de ruedas se movía con la misma seguridad que se reflejaba en su mirada. Víctor se levantó para saludarla, pero ella arqueó una ceja como si no tuviera paciencia para las formalidades. No hace falta. No soy ejecutiva de tu empresa, dijo ella, acercándose a la mesa. Víctor rió entre dientes y volvió a sentarse. Bueno, sin formalidades,
pero no pude evitarlo. Livia lo observó un momento antes de abrir el menú. Espero que no hayas elegido este lugar solo para impresionarme. Lo elegí porque es lo que querías, dijo él, cruzándose de brazos y mirándola a los ojos con desafío. ¿Por qué alguien como tú pensaría que necesito impresionarte? Ella sonrió, pero su tono era cortante. Porque la gente como tú, Víctor, siempre tiene motivos ocultos. Su comentario lo pilló desprevenido al principio, pero enseguida se dio cuenta de que lo estaba poniendo a prueba, como si quisiera ver hasta dónde llegaría. Quizás. Pero si eso fuera cierto, ¿no tendría más sentido que intentara impresionarte con algo grandioso? ¿Un helicóptero, quizás? Livia rió, una risa sincera que relajó a Víctor. Le gustaba eso de ella. Lo sacaba de la cómoda burbuja en la que estaba acostumbrado. A medida que avanzaba la cena, Víctor se encontró hablando más de lo habitual. Compartió anécdotas de su infancia, de cómo creció rodeado de expectativas familiares y de cómo la construcción de su imperio había consumido cada minuto de su vida adulta. Livia escuchaba atentamente, pero sin la reverencia a la que él estaba acostumbrado. No dudó en hacer preguntas, a menudo desconcertantes. ¿Todo para qué?, preguntó, inclinándose ligeramente sobre la mesa. Para triunfar. Para ser respetada. Respondió automáticamente, pero enseguida se dio cuenta de lo superficial que sonaba su respuesta. Y sinceramente, porque nunca imaginé otra forma de vivir. Livia asintió, pero no pareció impresionada. ¿Sabes lo que pienso cuando veo gente como tú? Me da curiosidad. Que pases tanto tiempo persiguiéndolo todo que nunca te detienes a ver lo que realmente importa. El comentario impactó a Víctor más profundamente de lo que esperaba. Se dio cuenta de que ella tenía razón. Había construido un imperio, pero no recordaba la última vez que sintió algo real, ajeno al trabajo o a la apariencia de éxito. ¿Y tú?, preguntó, cambiando el enfoque. ¿Qué es lo que realmente te importa? Sonrió levemente, como si la pregunta fuera sencilla. ¿La gente? Construir algo que realmente marque la diferencia. Ni coches ni relojes caros, sino momentos y conexiones. Mientras ella hablaba, Víctor no podía apartar la mirada. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía, con una convicción que rara vez encontraba en su mundo. A pesar del ambiente informal, Livia aún tenía sus dudas. Por muy genuino que pareciera Víctor, no podía evitar la sensación de que quizás solo estaba jugando con ella, buscando algo fugaz. Al final de la cena, mientras esperaban la cuenta, Livia rompió el silencio. ¿Por qué me buscaste, Víctor? Respiró hondo. Porque me hiciste ver algo que no había notado en mucho tiempo. Y porque, por primera vez, quería entender algo más allá de lo que ya sabía. Livia se mordió el labio, sopesando su respuesta. No estaba del todo convencida, pero había algo en él que parecía genuino. Al despedirse, Víctor dudó, como si quisiera prolongar la velada. Livia, tengo una idea. Se metió las manos en los bolsillos, intentando parecer despreocupado. Mencionaste marcar la diferencia, así que, ¿qué te parece si me dejas ayudarte con tu próximo proyecto en la ONG? Entrecerró los ojos, visiblemente sorprendida. ¿Cómo? No lo sé. Dime. ¿Logística? ¿Recursos? ¿Algo? Livia sonrió levemente, pero seguía insegura. Lo pensaré. No suelo mezclar mi vida con gente que no entiende mi mundo, rió Víctor. Bueno, quizás sea hora de que aprenda. Se despidió con un breve gesto de la mano, mientras Víctor la veía alejarse, sintiéndose diferente a cualquier otro momento de su vida. Algo en su interior había cambiado, y no podía negarlo. En casa, Livia estaba sentada en el sofá de su pequeña sala, con la mirada fija en un punto borroso en la pared. Sin embargo, su mente estaba completamente ocupada con Víctor y su oferta. Déjame ayudarte. Lo había dicho con tanta convicción que era imposible ignorarlo. ¿Pero realmente entendía lo que pedía? Miró la tarjeta que había dejado sobre la mesa. Seguía allí, intacta, con su nombre y número de teléfono escritos con letra elegante. Sabía que tenía buenas intenciones, pero su experiencia con personas que prometían ayudar a la ONG la hacía dudar. Muchos llegaron,
Hicieron una donación simbólica y desaparecieron. Otros, menos diplomáticos, lo tomaron todo como un espectáculo para alimentar sus egos. Víctor parecía diferente, pero ¿cómo podía estar segura? Era rico, poderoso y provenía de un mundo que ella no comprendía, al igual que él no comprendía del todo el suyo. Livia se había esforzado mucho para construir la ONG y no podía arriesgarse a que se convirtiera en un simple proyecto benéfico para alguien que no sabía lo que era luchar a diario. Quizás sea sincero, murmuró, jugueteando con la tarjeta, pero negó rápidamente con la cabeza, descartando la idea. Por otro lado, no podía ignorar el esfuerzo que Víctor había demostrado hasta el momento. Había mostrado interés, escuchado sus historias y, a diferencia de muchos otros, parecía genuinamente interesado en comprender a las personas a las que la ONG ayudaba. Livia suspiró y se recostó en su silla, pasándose las manos por la cara. ¿Qué debo hacer?, preguntó en voz baja, más para sí misma que para nadie más. Cerró los ojos un momento, intentando decidir. Recordó a Víctor cargando la silla de ruedas en el café, cómo manejó el incidente en el coche y su sonrisa sincera al decir que quería ayudar. Tal vez, solo tal vez, merecía una oportunidad. A la mañana siguiente, aún indecisa, Livia cogió el teléfono y marcó el número de la tarjeta. Víctor, dijo, con voz más firme de lo que esperaba. Livia, respondió él de inmediato, con voz alegre. ¡Qué grata sorpresa! Respiró hondo, intentando parecer más despreocupada de lo que realmente era. Pensé en lo que dijiste. Te dejaré ayudar con la ONG, pero con una condición, cualquier cosa. Dime. No quiero palabras vacías ni promesas que no puedas cumplir. Aquí trabajan todos, incluso tú. Víctor se rió al otro lado de la línea. Entendido. Estoy lista para el reto. Livia hizo una pausa antes de terminar. Entonces, llega a la ONG mañana temprano. Y Víctor, no hagas que me arrepienta de esto. Colgó rápidamente, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Algo en su corazón le decía que quizá estaba tomando la decisión correcta. Al día siguiente, Víctor llegó a la ONG puntualmente. Vestía ropa sencilla, dejando atrás los trajes caros y los accesorios llamativos que solía lucir. Livia lo notó al instante, pero no dijo nada. ¿Listo para trabajar?, preguntó, cruzándose de brazos mientras lo observaba. Más que nunca, respondió con una sonrisa segura. Livia le explicó la rutina diaria en la ONG, las diferentes tareas y responsabilidades. El ambiente era caótico, niños corriendo de un lado a otro, voluntarios ajetreados y suministros esparcidos por todas partes. Víctor pronto se puso a trabajar cargando cajas, organizando materiales e incluso ayudando a los niños con manualidades. Aunque claramente estaba fuera de su elemento, no se quejó. Al contrario, parecía disfrutar de verdad de la experiencia. ¿Trabajas así todos los días?, preguntó mientras apilaba una pila de libros polvorientos. Todos los días, respondió ella sin levantar la vista de la lista que estaba revisando. Aquí no hay glamour, Víctor, pero sí mucho corazón. Víctor sonrió, empezando a comprender lo que quería decir. Durante los días siguientes, Víctor se convirtió en una presencia habitual en la ONG. Participó en las actividades, escuchó atentamente a Livia y a las personas que pasaban por el espacio y les hizo preguntas sinceras sobre cómo podía ayudar más. No quería amargarme, dijo Livia un día mientras ayudaba a un niño a pintar un cartel. La vida ya es bastante dura. Quejarse solo empeora las cosas. Víctor permaneció callado, admirando la fuerza que irradiaba. Era un marcado contraste con el cinismo y la superficialidad a los que estaba acostumbrado en su propio círculo social. Su creciente cercanía empezó a atraer miradas curiosas, tanto dentro como fuera de la ONG. Víctor no era precisamente discreto, y la gente empezó a notar sus frecuentes visitas. Sus amigos no tardaron en descubrirlo, y no tardaron en empezar los comentarios sarcásticos. ¿Y esto es todo? El gran Víctor ahora se dedica a obras de caridad con... Uno de sus amigos, claramente indiferente a la discreción, dejó la frase en el aire durante una cena a la que Víctor había asistido a regañadientes. Víctor lo miró fríamente, sintiendo cómo la ira crecía en su interior. Si no puedes comprender el valor de ayudar a los demás, quizá por eso tu vida sea tan miserable, incluso con todo el dinero que tienes.
El silencio en la mesa era ensordecedor, pero a Víctor no le importó. Ya no se sentía parte de ese grupo. En la ONG, Víctor siguió sorprendiendo a Livia. Él no era un simple espectador, estaba intentando de verdad comprender las causas que le preocupaban y marcar una diferencia real. Poco a poco, empezó a bajar la guardia. Una noche, después de un día ajetreado en la ONG, ambos se quedaron para organizar los suministros. Mientras trabajaban, la conversación se tornó más personal. ¿Qué te impulsó a empezar a construir hoteles, Víctor?, preguntó ella con curiosidad. Él hizo una pausa, reflexionando un momento. Era lo que se esperaba de mí. Mi padre quería que siguiera sus pasos. Al principio pensé que estaba creando algo propio, pero ahora me doy cuenta de que solo estoy siguiendo un molde que él creó. Livia lo miró, sorprendida por su honestidad. ¿Entonces por qué sigues? Víctor esbozó una leve sonrisa triste. Quizás porque todavía no sé cómo salir de esto. Livia guardó silencio un momento antes de cambiar de tema. Cuando tuve el accidente, pensé que mi vida había terminado. Lo perdí todo en cuestión de segundos. Pero con el tiempo, me di cuenta de que lo que había perdido no era tan importante como lo que podía construir después. Y tú has construido esto, dijo Víctor, señalando la habitación que los rodeaba. Un lugar que marca la diferencia. Ella sonrió pero apartó la mirada. Quizás. Pero no es suficiente. Todavía siento que falta algo. Víctor no podía dejar de pensar en la conversación. Por primera vez, se sintió desafiado a pensar más allá de sí mismo. Unos días después, invitó a Livia a un evento social, alegando que estaba relacionado con la ONG. Dudando, ella aceptó. El evento, sin embargo, no fue nada sencillo. Fue una recepción suntuosa, llena de gente adinerada e influyente, deseosa de impresionarse mutuamente. Livia se sintió fuera de lugar desde el momento en que llegó. Víctor lo notó y se acercó a ella. ¿Estás bien? No sé si debería estar aquí, Víctor. Este no es mi mundo. Estás conmigo, dijo con firmeza. La situación se complicó cuando un amigo de Víctor hizo una broma cruel sobre ella. Livia intentó restarle importancia, pero Víctor intervino antes de que pudiera responder. Dilo otra vez, dijo Víctor, mirándolo fijamente a los ojos. Y nunca más serás bienvenido en ninguno de mis hoteles. La habitación quedó en silencio. El hombre murmuró una disculpa incómoda, visiblemente avergonzado, mientras Livia observaba sorprendida. Más tarde esa noche, de camino a casa, Livia rompió el silencio. No tenías por qué hacerlo, ¿sabes? Víctor la miró con una suave sonrisa. Sí, lo hice. Porque mereces respeto, Livia. Siempre. Se dio la vuelta, pero no pudo ocultar su sonrisa. Por primera vez, sintió que Víctor estaba realmente de su lado. Días después, Víctor estaba en medio de un parque, observando las hojas caer suavemente de los árboles. El clima era perfecto, el aire fresco le llenaba los pulmones mientras esperaba a Livia. Habían planeado esta salida hacía días, pero no podía ignorar el nerviosismo que lo invadía. Desde que empezó a pasar tiempo en la ONG, ambos se habían acercado más, y se dio cuenta de que sus sentimientos por ella eran mucho más profundos que la admiración. Cuando llegó Livia, deslizándose en su silla de ruedas con la misma sonrisa segura que él admiraba, Víctor no pudo evitar sonreírle. Estaba deslumbrante con un vestido ligero, con el cabello recogido de forma informal, resaltando sus suaves rasgos. Pensé que me habías perdido, bromeó con ese tono juguetón que tanto le gustaba. ¿Perder la oportunidad de estar contigo? Jamás, respondió, intentando sonar despreocupado, aunque la calidez de su voz delataba su sinceridad. Pasearon juntos por el parque. El ambiente era sereno, con familias paseando, niños jugando y el tenue sonido de la guitarra de un músico callejero. Su conversación fluyó con naturalidad, como siempre. La mente aguda de Livia y su forma directa de ver el mundo siempre lo dejaban desarmado. ¿Alguna vez te has sentido fuera de lugar en tu propio mundo? Preguntó de repente al detenerse junto a un pequeño lago. Víctor la miró, sorprendido. A veces. ¿Últimamente? Casi siempre, admitió con una leve sonrisa.
Pero creo que ya lo sabías, ¿no? Se encogió de hombros, con una pequeña sonrisa en los labios. Quizás. Solo quería saber si ya te habías dado cuenta. Víctor rió suavemente, negando con la cabeza. Con ella, no tenía que fingir. No necesitaba la máscara de confianza y control que se le había vuelto instintiva. Con Livia, podía ser vulnerable. Tras unos momentos de silencio, Víctor finalmente se armó de valor para decir lo que llevaba días ensayando. Livia, ¿puedo decirte algo?, preguntó con un tono más serio. Ella se giró hacia él con curiosidad en la mirada. Por supuesto. Respirando hondo, Víctor se arrodilló junto a su silla de ruedas para que estuvieran a la altura de los ojos. Quería que ella supiera que eran iguales en todo. Desde que te conocí, mi vida ha cambiado. Me has mostrado el mundo de una manera que jamás imaginé. Y por aterrador que sea, sé que quiero estar a tu lado. Livia, estoy enamorado de ti. Livia parpadeó, visiblemente sorprendida. Por un momento pareció quedarse sin palabras, algo inusual en ella. Entonces, una tímida sonrisa se dibujó en su rostro. Víctor, yo también estoy enamorada de ti, dijo con suavidad pero firmeza. El alivio y la alegría que sintió Víctor fueron indescriptibles. Le tomó la mano con suavidad, sujetándola entre las suyas. Entonces, permíteme ser aún más directo. ¿Quieres ser mi novia? Se rió Livia, con una risa ligera y sincera que le conmovió el corazón. No pierdes el tiempo, ¿verdad? Respondió ella, con una sonrisa que no dejaba lugar a dudas. Sí, Víctor. Lo haré. Los días siguientes fueron pura felicidad para ambos. Víctor y Livia oficializaron su relación, y él no tenía intención de ocultarlo. Al contrario, estaba decidido a demostrarle al mundo que era un hombre completamente diferente. Sin embargo, no todos estaban contentos con la noticia. Los amigos de Víctor, acostumbrados a verlo con mujeres que encajaban en los estándares tradicionales de belleza y alto estatus social, no tardaron en hacerle comentarios crueles. ¿En serio, Víctor? Ella, preguntó uno de ellos durante una reunión en un bar. Podrías tener a cualquiera, y elegirías a alguien. ¿Así? Víctor se tragó la ira, pero su mirada era penetrante. Y es precisamente por eso que estoy con ella. Porque ella es todo lo que tú nunca serás, genuina, fuerte y llena de integridad. Algo que tu dinero jamás comprará. El silencio que siguió fue incómodo, pero a Víctor no le importó. Sabía que había tomado la decisión correcta. Mientras tanto, Livia empezó a notar las marcadas diferencias entre sus mundos. Estar con Víctor significaba entrar en un espacio donde la gente la miraba con curiosidad, desdén o incluso lástima. Era desconocido, y a pesar de su natural confianza, empezó a sentirse fuera de lugar. El punto de quiebre llegó en una fiesta extravagante a la que Víctor había insistido en que asistiera con él. Aceptó a regañadientes, pero en cuanto llegó, se sintió incómoda. Las miradas eran inevitables y los susurros eran tan fuertes que se podían oír. Incluso con Víctor a su lado todo el tiempo, Livia no podía quitarse de encima la sensación de que no pertenecía allí. Las cosas empeoraron hacia el final de la noche, cuando Livia escuchó a un grupo de mujeres hablando. ¿De verdad está con ella? Debe ser solo una fase pasajera. Un hombre como Víctor no aguanta mucho tiempo con alguien así. Livia fingió no oír, pero sus palabras la golpearon como un puñetazo. Las sonrisas que había logrado mantener durante toda la noche se desvanecieron, y las dudas comenzaron a asaltarla. Por mucho que le importara Víctor, empezó a preguntarse si realmente podrían superar las barreras entre sus mundos. Al día siguiente, Víctor estaba en su oficina del ático, contemplando la vista panorámica de la ciudad. El bullicio del horizonte parecía indiferente a la agitación en su mente. Desde la fiesta, había notado un cambio en Livia. Se había vuelto más callada, más distante. Ya no era la mujer segura y fuerte que había sido cuando se conocieron. Eso le preocupaba profundamente. En los últimos días, los comentarios crueles y las reacciones críticas de quienes los rodeaban habían empezado a pesarle más de lo que quería admitir. Por mucho que intentara proteger a Livia de la crudeza de su mundo, parecía imposible. Sabía que lo que sentía por ella era real, pero a veces se preguntaba si estaba librando una batalla que el mundo estaba decidido a hacerles perder.
Livia, por otro lado, estaba en casa, absorta en sus pensamientos. Las crueles palabras que había escuchado en la fiesta no dejaban de resonar en su mente. Desde el principio, supo que salir con alguien como Víctor implicaría afrontar desafíos y ser juzgada, pero ahora veía cuánto estaba afectando también su vida. Las reuniones, los amigos, los eventos, todo parecía más tenso cuando ella estaba presente. Y aunque Víctor siempre la defendía, ella veía que sus esfuerzos por protegerla le estaban pasando factura. Se preguntó, por enésima vez, si le estaba haciendo la vida más difícil. Ya estaba lidiando con tantas cosas, negocios, familia, amigos, y ahora tenía que afrontar las críticas y el escrutinio de estar con alguien como ella. Con un profundo suspiro, Livia tomó su teléfono y miró una foto de ellos juntos en el parque, tomada pocos días antes de que todo empezara a desmoronarse. La felicidad en sus rostros parecía tan lejana ahora. Tomó una decisión, aunque le dolió más de lo que podía expresar con palabras. Cuando Víctor llegó a la ONG esa tarde, la encontró organizando cajas, con el rostro tenso. Ni siquiera levantó la vista cuando él entró. Livia, dijo con voz firme pero tranquila. ¿Podemos hablar? Dejó la caja y se limpió las manos antes de finalmente mirarlo a los ojos. Víctor, creo que ambos sabemos a dónde va esta conversación. Frunció el ceño y se acercó. ¿Qué quieres decir con eso? Livia respiró hondo, conteniendo las lágrimas que amenazaban con derramarse. No puedo más, Víctor. No quiero ser la razón por la que enfrentes todos estos problemas. Guardó silencio un momento, intentando procesar sus palabras. ¿Qué problemas? ¿Crees que me importa lo que diga la gente? Livia, te elegí y te sigo eligiendo cada día. Pero te está afectando, Víctor, respondió ella con voz temblorosa. Ya lo veo. Siempre me defiendes, siempre te das explicaciones. No es justo para ti. Víctor se acercó y le tomó las manos. No me pidas que me dé por vencido, Livia. Puedo con ello. Puedo lidiar con ellos porque tú lo vales. Apartó las manos, evitando su mirada. ¿Y yo? No sé si podré soportarlo. Las miradas, las palabras, me siento sofocada. Víctor intentó discutir, pero Livia negó con la cabeza, interrumpiéndolo. Necesito tiempo, Víctor, por favor, intenta comprender. Quiso insistir, pero su mirada lo paralizó. Era una súplica genuina, dolorosa, pero sincera. Víctor sabía que, por difícil que fuera, debía respetar su espacio. En los días siguientes, se dedicó por completo al trabajo, intentando distraerse e ignorar el vacío que la ausencia de Livia le dejaba. Mantenía las apariencias, asistiendo a eventos y reuniones, pero su energía era visiblemente diferente. Mientras tanto, Livia se dedicó por completo a la ONG, evitando mencionar a Víctor. Pero cada día que pasaba parecía agravar el dolor. Lo extrañaba, sus conversaciones, su presencia, como la hacía sentir. Aún así, creía que hacía lo mejor para ambos. Un acontecimiento inesperado rompió la dolorosa monotonía. Durante una reunión en uno de los hoteles de Víctor, la noticia se extendió entre los invitados. Alguien tomó una foto de Livia y Víctor juntos en un momento privado y la publicó en redes sociales, acompañada de comentarios desagradables y despectivos. Víctor vio la foto mientras estaba en medio de una conversación de negocios. Inmediatamente se le encendió la sangre. Sabía que esta revelación era algo que Livia siempre había temido, y ahora estaba sucediendo de la peor manera posible. Sin pensarlo dos veces, tomó su teléfono y la llamó. Livia, necesito verte ahora. Su voz estaba llena de urgencia, pero Livia dudó. ¿Qué pasó, Víctor? Solo queda verme, por favor. Es importante. Cuando se encontraron en un café tranquilo, Víctor le explicó lo sucedido. Levantó su teléfono y le mostró la publicación. Ella palideció al leer los comentarios. Esto es justo lo que temía, Víctor, dijo con voz suave. Me encargaré de ello. Averiguaré quién lo hizo y me aseguraré de que no vuelva a suceder. ¿Pero a qué precio? Preguntó ella, mirándolo fijamente. ¿Vas a pelear con más gente, a presionarte más, a presionarnos más? Víctor le apretó las manos con fuerza. Livia, te quiero.
Nada de esto importa. Lo que digan esas personas no importa. Pero lo que importa eres tú. Somos nosotros. Lo miró, conteniendo las lágrimas. Quería creer en sus palabras, pero el peso de la situación era demasiado. Víctor, yo también te quiero, pero quizá no sea suficiente. Es mejor que nos separemos. La miró fijamente, incapaz de responder de inmediato. Fue la primera vez que se sintió impotente ante sus sentimientos por ella. Semanas después, Víctor estaba en su sala de reuniones, intentando concentrarse en una presentación. El proyector mostraba gráficos y números que, en otro momento, habrían captado toda su atención, pero ahora parecían borrones sin sentido. Desde que Livia se alejó, no podía pensar en nada más. Una notificación en su teléfono le llamó la atención. Era un mensaje de un amigo cercano, con un enlace y una descripción sencilla. ¿Sabías esto? Víctor hizo clic en el enlace y se le encogió el corazón. Era un artículo de un blog sensacionalista que sugería que Livia usaba la ONG como fachada para lucrarse. Las acusaciones eran ridículas, pero suficientes para manchar su reputación. Sintió una oleada de ira. Sabía que Livia jamás haría algo así. ¿Pero quién estaba detrás de esto? ¿Y por qué? Señor Víctor, preguntó su asistente, devolviéndolo a la realidad. Cancela el resto de mis reuniones de hoy. Tengo que ocuparme de algo, dijo, poniéndose de pie con determinación. Víctor pasó horas investigando el origen del artículo. Contrató a un equipo para rastrear la fuente de la publicación y pronto descubrió algo que lo enfureció. El que desató los rumores era alguien cercano a él. Uno de sus amigos, Arthur, un empresario en quien confiaba. Arthur era quien siempre hacía comentarios sarcásticos sobre Livia y su relación. Víctor recordaba cómo menospreciaba a la ONG y sugería que Livia se estaba aprovechando de su riqueza. Pero difundir mentiras para lastimarla era una crueldad que Víctor no esperaba. Sin dudarlo, Víctor decidió confrontarlo. Esa noche, encontró a Arthur en un bar frecuentado por su círculo social. Arthur estaba rodeado de otros amigos, riendo a carcajadas mientras sostenía un vaso de whisky. Víctor entró con paso firme, su rostro reflejaba la ira que se acumulaba en su interior. Arthur, llamó Víctor con voz firme pero controlada. Arthur se giró, visiblemente sorprendido de verlo allí. Víctor, qué bueno verte. Ha pasado tiempo. Deja ya de hablar, interrumpió Víctor. Necesito hablar contigo ahora. Su tono hizo que los demás se apartaran, presintiendo que algo grave estaba sucediendo. Arthur, desconcertado, siguió a Víctor a un rincón más privado. ¿Qué pasa?, preguntó Arthur, intentando mantener la compostura. Víctor le mostró el artículo en su teléfono. «Eras tú, ¿verdad?», preguntó directamente. «Le echaste la culpa a Livia». Arthur dudó un momento, pero se rió rápidamente, intentando aparentar indiferencia. «Víctor, estás exagerando. Era solo una broma. Ya sabes cómo son las cosas». «¿Una broma?», interrumpió Víctor, alzando la voz. «Destruiste la reputación de una mujer honesta. Difundiste mentiras que podrían arruinar todo su trabajo. ¿Y sabes cuánto significa para mí?». Arthur intentó justificarse. «Solo intentaba abrirte los ojos, Víctor. Ella no es como nosotros. Ella nunca encajará en tu mundo. Te estaba protegiendo». Víctor respiró hondo, intentando controlar su ira. «¿Protegiéndome?». «No me protegías. Estabas demostrando lo mezquino y prejuicioso que eres». Arthur se encogió de hombros, como si no le importara. «Víctor, eres uno de nosotros. No dejes que esta mujer te arruine la vida». Víctor guardó silencio un momento, mirando al hombre que tenía delante. Todo lo que Arthur representaba, el cinismo, el egoísmo, la superficialidad, parecía ser exactamente lo opuesto a lo que era Livia. «Quizás tengas razón en algo, Arthur. No debería juntarme con gente que no entiende el valor de lo real». Víctor se dio la vuelta y se alejó, dejando a Arthur sin palabras. Mientras tanto, Livia hacía todo lo posible por seguir adelante. Pero la ausencia de Víctor dejó un vacío que no podía ignorar. Se entregó por completo a su trabajo en la ONG,
dedicando largas horas a organizar eventos y ayudar a los niños. Pero por muy ocupada que intentara mantenerse, sus pensamientos siempre volvían a Víctor. Sabía que alejarse había sido la decisión correcta. El peso de estar a su lado se había vuelto insoportable. Y no quería ser una distracción en su vida. Pero en el fondo, extrañaba cómo la hacía sentir especial, cómo la miraba con admiración y cariño. Una noche, mientras revisaba unos trámites, Livia recibió un mensaje inesperado. Era de un colega de la ONG que le había enviado el enlace al mismo artículo que Víctor había visto. Se le encogió el corazón al leer las acusaciones. Eran mentiras, pero el hecho de que alguien se hubiera esforzado por manchar su reputación la dejó devastada. Sabía que algo así podía pasar cuando decidió estar con Víctor, pero nunca imaginó que pudiera ser tan cruel. Livia sintió que se le saltaban las lágrimas, pero las contuvo. No podía permitir que esto la destrozara. Era más fuerte que eso. Víctor, en cambio, estaba decidido a arreglar las cosas. Contactó a sus abogados para demandar al sitio web que publicó el artículo y usó su influencia para exigir una retractación pública. Pero eso no le bastó. Sabía que debía hacer más. Necesitaba demostrarle a Livia que estaba dispuesto a luchar por ella y que nadie, ni siquiera alguien de su círculo social, podría destruir lo que tenían. Esa misma noche, Víctor condujo hasta casa de Livia. No la había visto en días, y cada segundo de separación se le hacía insoportable. Cuando abrió la puerta y lo vio allí de pie, su expresión era una mezcla de sorpresa y agotamiento. «Víctor, ¿qué haces aquí?» Entró sin esperar invitación. «Necesitaba verte. Necesitaba contarte lo que pasó». Me explicó todo sobre Artur, el artículo y cómo estaba manejando la situación. Livia escuchó en silencio, con una expresión indescifrable. «Livia, no puedo cambiar lo que la gente piensa o dice, pero puedo asegurarme de que nadie manche lo que has construido. Y lo más importante, no dejaré que nadie se interponga entre nosotras». Apartó la mirada, con el conflicto reflejado en su rostro. «Víctor, no se trata solo de eso. Se trata de lo diferentes que son nuestros mundos. No sé si puedo con todo esto». Víctor le tomó las manos y la miró directamente a los ojos. «No tienes que lidiar con esto sola. Estamos juntos en esto. Y si es necesario, lo dejaré todo por ti». Livia guardó silencio, mientras sus palabras resonaban en su mente. «Lo dejaré todo por ti». Examinó su rostro en busca de cualquier señal de duda o vacilación, pero solo encontró pura determinación. La desarmó. A pesar de todo el dolor y la confusión, no podía ignorar lo mucho que él estaba dispuesto a luchar por ella. «Víctor, no puedes abandonar toda tu vida por mi culpa», dijo finalmente, en voz baja, pero llena de emoción. Él se acercó, con los ojos fijos en ella. «Livia, ¿qué sentido tiene mi vida sin ti? ¿De qué sirve el dinero, el estatus o cualquier otra cosa si no puedo estar con la persona que amo?» Apartó la mirada, intentando ordenar sus pensamientos. Una parte de ella quería creer que podrían superarlo todo juntos, pero otra parte, más racional, temía que los desafíos entre ellos fueran demasiado grandes. «No es tan sencillo, Víctor», dijo con un suspiro. «No podemos ignorar lo que pasó ni lo que podría pasar». Víctor se arrodilló ante ella, sujetándole las manos con firmeza. «Sé que he cometido errores. Sé que subestimé lo mucho que nuestra relación se pondría a prueba, pero también sé que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para protegerte, para protegernos. Dame una segunda oportunidad, Livia. No me abandones». Sus palabras impactaron el corazón de Livia. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se negó a dejarlas caer. No quería parecer vulnerable, ni siquiera con una confesión tan sincera. «Si acepto, Víctor, las cosas tienen que cambiar. No puedo volver a pasar por esto. No quiero sentirme como un extraño en tu vida». Víctor asintió rápidamente, casi como si ya lo hubiera esperado. «Dime qué hay que hacer. Haremos nuestras propias reglas. Nada ni nadie interferirá». Se quedaron en silencio un momento, abrumados por la emoción. Finalmente, Livia respiró hondo y lo miró directamente. «Bien, intentémoslo de nuevo, pero con una condición, lo que sea. No dejaremos que nadie decida por nosotros».
No importa lo que digan, hagan o inventen, solo tú y yo decidiremos qué importa en nuestra relación. Víctor sonrió, una sonrisa genuina que pareció aliviar meses de tensión acumulada. De acuerdo. Se levantó y, sin pensarlo, se inclinó para abrazarla. Livia dudó un segundo, pero pronto cedió y lo rodeó con sus brazos. Sintió como si se hubiera quitado un peso de encima. Y por primera vez en semanas, sintió esperanza. Los días siguientes estuvieron marcados por un esfuerzo conjunto para reconstruir lo perdido. Víctor cumplió su promesa de eliminar cualquier interferencia externa. Rompió lazos con amigos que no respetaban su relación y evitó eventos sociales innecesarios. Livia, por otro lado, empezó a aceptar que no podía controlar las opiniones ajenas. Se centró en lo que realmente importaba, el amor que sentía por Víctor y el respeto que él le demostraba. Juntos, establecieron límites claros. Víctor no permitiría que nadie volviera a hablar mal de ella en su presencia, y Livia prometió hablar con él antes de tomar decisiones drásticas. Reanudaron los momentos sencillos que siempre habían disfrutado, paseos por el parque, cenas tranquilas y conversaciones profundas. Cada día parecía fortalecerlos, como si la tormenta que habían enfrentado hubiera sido una prueba para algo mayor. Pero como en cualquier relación, no todo era perfecto. Una noche, mientras Víctor revisaba unos documentos en casa, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Frunció el ceño al abrir el mensaje. ¿Crees que Livia se quedará contigo cuando se entere de lo que pasó en Nueva York? Víctor sintió un escalofrío. Sabía exactamente a qué se refería el mensaje. Era un secreto de su pasado, algo que había enterrado y evitado revivir a toda costa. Durante unos minutos, se quedó inmóvil, mirando el teléfono, intentando decidir qué hacer. Sabía que debía contárselo a Livia antes de que alguien más lo usara en su contra, pero el miedo a perderla de nuevo lo paralizaba. Mientras tanto, Livia entró en la habitación y notó su expresión de preocupación. ¿Estás bien, Víctor?, preguntó con tono preocupado. Él guardó el teléfono rápidamente, forzando una sonrisa. Sí, estoy bien. Es algo del trabajo. Livia no parecía del todo convencida, pero decidió no presionarlo. Sin embargo, Víctor sabía que esto era solo el principio. El secreto que había intentado ocultar estaba a punto de salir a la luz, y necesitaba encontrar la manera de afrontarlo antes de que fuera demasiado tarde. Al día siguiente, Víctor estaba en su oficina, intentando recuperar la normalidad tras los últimos días turbulentos. Él y Livia habían decidido seguir adelante, pero sabía que el fantasma de su pasado aún los acechaba. Estaba revisando contratos y correos electrónicos cuando su teléfono volvió a sonar. El mensaje era de un número desconocido. Estoy en la ciudad. Necesitamos hablar. Ya sabes quién soy. Su corazón se aceleró al leer las palabras. No había duda de quién había enviado ese mensaje, Rebecca. Era una exnovia, alguien que había formado parte de un capítulo complicado de su vida. Habían pasado años desde la última vez que hablaron, pero solo mencionarla bastaba para evocar recuerdos que Víctor preferiría olvidar. Antes de que pudiera decidir qué hacer, sonó su teléfono. Era el mismo número. Hola, Víctor. Ha pasado tiempo, ¿verdad? La voz de Rebecca tenía un tinte irónico. Rebecca, ¿qué quieres?, respondió, intentando mantener la calma. Oh, siempre directo al grano. Me encanta eso de ti. Quiero hablar. Mañana, en tu oficina. Y antes de que preguntes, sí, es urgente. Víctor respiró hondo, intentando controlar su irritación. Bueno, mañana a las 10. Perfecto. Nos vemos entonces. Colgó, dejando un silencio denso en el aire. Víctor sabía que Rebecca jamás se acercaría a él sin una razón seria. Y por su tono, era evidente que la razón tenía que ver con algo que prefería dejar atrás. Divirtámonos con quienes solo leen los comentarios. Escriban hamburguesa en los comentarios. Solo quienes hayan llegado hasta aquí lo entenderán. Continuemos la historia. Al día siguiente, Rebecca entró en la oficina de Víctor con una sonrisa que mezclaba encanto y provocación. Vestida impecablemente, lucía exactamente igual que años atrás. Pero Víctor sabía que su apariencia ocultaba intenciones calculadoras. Siempre supe que triunfarías,
Víctor. Pero ya sabes lo que dicen. Nadie llega demasiado alto sin llevar una sombra, ¿verdad?, dijo ella, sentándose frente a él. Víctor permaneció serio, sin paciencia para sus juegos. Rebecca, al grano. ¿Qué quieres? Se inclinó hacia adelante, cruzando las manos sobre la mesa. Quiero dinero, Víctor, y no cualquier cantidad. Quiero lo suficiente para empezar un nuevo negocio. Víctor se burló, incrédulo. ¿Has venido hasta aquí para chantajearme? Rebecca se rió, pero había algo frío en su tono. Llámalo como quieras, pero sé que tienes secretos que no quieres que salgan a la luz. Secretos que, de revelarse, podrían destruir tu reputación y tu relación. Víctor sintió un escalofrío en el estómago. ¿De qué estás hablando? Rebecca sonrió aún más. Hablo de esa empleada. ¿La recuerdas? Víctor cerró los ojos, como si intentara alejar el recuerdo. Ya lo había solucionado. No, Víctor, lo encubrieron. Usaste tu dinero e influencia para ocultarlo, pero yo lo sé todo. ¿Y si tu novia se entera? Víctor guardó silencio un momento, pero su ira empezó a crecer. No tienes ni idea de lo que hablas, Rebecca. Yo sí, y te garantizo que todo el mundo también lo sabrá, a menos que, claro, me ayudes. Víctor se levantó, con la mirada fija en ella. Sal de mi oficina ahora mismo. Rebecca sonrió satisfecha. Piénsalo, Víctor. Estoy siendo generosa por ahora. Se levantó, se ajustó el abrigo y se fue, dejando a Víctor solo con sus pensamientos. Cuando Víctor conoció a Livia esa noche, ella notó de inmediato que algo andaba mal. Víctor, ¿qué pasó?, preguntó preocupada. Él dudó, pero sabía que ya no podía ocultar lo que estaba pasando. Livia, tenemos que hablar. Se sentó a su lado, tomándole la mano. Hace años, antes de conocerte, era una persona muy diferente. Estaba perdido, obsesionado con el éxito, e hice cosas de las que me arrepiento profundamente. ¿Qué hiciste?, preguntó Livia con voz tensa. Víctor respiró hondo, sabiendo que la verdad podría destruirlos. Tenía una empleada en mi oficina, una mujer en silla de ruedas. En aquel entonces, no veía a la gente como ahora. La trataba mal, le hacía comentarios crueles y la ignoraba en las reuniones. Un día, decidió demandarme por discriminación y maltrato. Los ojos de Livia se abrieron de par en par, conmocionados y dolidos. ¿Y qué pasó? Usé mi dinero e influencia para encubrirlo. Pagué para que lo archivaran y para que guardara silencio. Fue lo peor que he hecho en mi vida y me arrepiento cada día desde entonces. Livia apartó las manos, como si necesitara espacio. Víctor, ¿por qué no me lo dijiste antes? Porque tenía miedo, Livia. Temo que me veas como el hombre que era, no como el hombre que intento ser. Se levantó, cruzándose de brazos. ¿Y ahora alguien usa esto en tu contra? Víctor asintió. Rebecca quiere dinero y amenaza con revelarlo todo. Livia guardó silencio, intentando procesar lo que acababa de oír. No sé qué decir, Víctor. Esto es mucho. Livia, sé que me equivoqué. Sé que era un hombre horrible en aquel entonces, pero estoy intentando cambiar. Me has ayudado a ver el mundo de una manera completamente diferente. Y ahora solo quiero proteger lo que tenemos. Ella lo miró con los ojos llenos de emociones contradictorias. Necesito tiempo para pensar. Esto no es algo que pueda ignorar. Víctor asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Está bien. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea para compensar mis errores contigo y con el mundo. En los días siguientes, Víctor sintió el peso de sus acciones pasadas como nunca antes. Su conversación con Livia le había dejado claro que, aunque estaba dispuesto a cambiar, debía demostrar su verdadero arrepentimiento, no solo con palabras, sino con hechos. Mientras tanto, Livia se dedicó por completo a su trabajo en la ONG, intentando procesar todo lo que acababa de descubrir. La revelación de Víctor la había conmocionado profundamente. Enterarse de que había humillado y maltratado a una empleada con discapacidad años atrás fue doloroso. Pero lo que más le dolió fue que se lo había ocultado. Sabía que todos cometemos errores,
Pero este error en particular tocó algo muy cercano a lo que ella representaba. Livia creía en el poder del perdón, pero también en la necesidad de justicia y cambio. Víctor parecía sinceramente arrepentido, pero ¿sería eso suficiente? Víctor, por su parte, estaba decidido a demostrarle a Livia que había cambiado. Empezó a tomar medidas concretas para afrontar su pasado. Primero, Víctor localizó a la exempleada a la que había maltratado. Se llamaba Mariana y ahora trabajaba como consultora de accesibilidad para empresas. Sabía que la única manera de empezar a enmendar el daño era confrontar directamente a su exvíctima. Tras días intentando contactarla, Víctor finalmente logró concertar una cita con Mariana. La reunión tuvo lugar en un tranquilo café, y Víctor llegó nervioso, sabiendo que no podría deshacer lo que había hecho, pero decidido a disculparse. Mariana llegó con aire seguro, claramente preparada para la conversación. Se sentó frente a Víctor y lo miró directamente a los ojos. Víctor, comenzó con voz firme, nunca pensé que nos volveríamos a encontrar. Mariana, antes que nada, quiero disculparme. Sé que lo que te hice fue inaceptable y lo lamento profundamente. Se cruzó de brazos, sin mostrar ninguna emoción. ¿Y por qué ahora? Han pasado años y nunca antes intentaste acercarte. Víctor tragó saliva con dificultad, pero mantuvo la honestidad en su tono. Porque, hasta hace poco, no era el hombre que debería haber sido. Tuve que conocer a alguien que me mostrara lo equivocado que estaba, lo mucho que necesitaba cambiar. Mariana guardó silencio un momento, observándolo. Me hiciste daño, Víctor, no solo profesionalmente, sino también emocionalmente. Usaste tu poder para silenciarme, y eso es algo que nunca olvidaré. Víctor asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Sé que no puedo borrar lo que he hecho, pero quiero encontrar la manera de enmendarlo. Quiero apoyar el trabajo que estás haciendo ahora, ayudar a generar un cambio real para las personas con discapacidad. Mariana lo observó unos segundos más antes de responder. No sé si creo en tu cambio, pero sí en tus acciones. Si hablas en serio, Víctor, demuéstramelo. Víctor le agradeció la oportunidad y salió de la reunión con más esperanza. Sabía que sería un proceso largo, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Mientras tanto, Rebecca seguía trabajando entre bastidores. Decidida a destruir a Víctor, contactó con periodistas y comenzó a difundir información sobre el caso de Mariana, intentando crear un escándalo público. Cuando la noticia llegó a los medios, Livia lo supo de inmediato. Aunque se había distanciado temporalmente de Víctor, sabía que lo estaban atacando injustamente. Vio un noticiero que insinuaba que Víctor era incapaz de cambiar y que su relación con Livia era solo una forma de limpiar su imagen. Indignada, Livia decidió que debía actuar. Fue a casa de Víctor sin avisar y lo encontró sentado en la sala, con la mirada fija en su teléfono. ¿Has visto las noticias?, preguntó al entrar. Víctor se levantó, sorprendido por su presencia. Sí, Rebecca está detrás de esto. Livia se cruzó de brazos, mirándolo fijamente. ¿Qué vas a hacer? Víctor respiró hondo. Ya he empezado. Me reuní con Mariana y le pedí disculpas. También estoy colaborando con su trabajo, apoyando causas de accesibilidad e inclusión. Livia asintió, reconociendo su esfuerzo. Es un comienzo, Víctor, pero necesitas demostrarle al mundo que no huyes de lo que has hecho. Víctor la miró, admirando su fuerza y claridad. Lo haré, Livia. No dejaré que Rebecca ni nadie más destruya lo que intentamos construir. Livia suspiró, su expresión se suavizó. Sé que lo intentas, Víctor, y a pesar de todo, sigo creyendo en nosotros. Dio un paso hacia ella, tomándole la mano. Gracias por no rendirte. Los esfuerzos de Víctor por corregir los errores del pasado cobraban impulso. Había hecho importantes donaciones a organizaciones de inclusión, había ayudado a Mariana con sus proyectos. Lo más importante, le había demostrado a Livia su compromiso con la verdad y el cambio. Pero mientras reconstruía su reputación, Rebecca estaba decidida a derribarlo. Sabía que debía hacer algo más que simplemente causar escándalos mediáticos. Su obsesión con Víctor no era solo venganza. Quería verlo perderlo todo. Decidida, contrató a un investigador privado para recopilar información que pudiera destruir lo que le quedaba de credibilidad.
Una semana después, Víctor estaba con Livia en un pequeño evento benéfico organizado por la ONG. El ambiente era cálido, con niños riendo y voluntarios charlando. Livia empezaba a sentir que todo por fin volvía a la normalidad. Mientras repartía materiales a los niños, Víctor recibió una llamada de un número desconocido. Salió sigilosamente para contestar. Víctor, me alegra que contestes, dijo Rebecca con una frialdad calculada. Rebecca, ¿qué quieres ahora? Preguntó, con la paciencia agotándose. Pensé que debía advertirte. Tengo algo que podría acabar contigo para siempre. Un pequeño vídeo grabado hace años donde te ves humillando a tu empleada en silla de ruedas. ¿Lo recuerdas? Víctor sintió que se le escapaba el suelo. Sabía exactamente a qué vídeo se refería. Era una grabación que creía borrada cuando encubrió el caso, pero al parecer Rebecca logró recuperarla. Eres patética, Rebecca. Hagas lo que hagas, voy a afrontar esto. Él respondió con voz firme. Ella se rió. A ver si tu novia te cree y todos pueden ver. Ah, y espera. El vídeo saldrá pronto. Víctor colgó, pensando a mil. Sabía que no podía ocultárselo a Livia. Si veía el vídeo sin contexto, podría ser el fin de todo. Víctor regresó al evento, intentando aparentar calma, pero Livia notó de inmediato que algo no cuadraba. ¿Qué pasó?, preguntó, llevándolo a un lugar más privado. Él respiró hondo, decidido a ser completamente honesto. Rebecca está intentando publicar un vídeo de hace años del incidente con Mariana. Es una grabación que muestra lo peor de mí. Livia se cruzó de brazos, observándolo. ¿Sabías que existía este vídeo? Sí, pero pensé que lo habían borrado cuando se cerró el caso. Rebecca logró recuperarlo. Suspiró, apartando la mirada un momento antes de responder. Víctor, haga lo que haga, ya no eres ese hombre, pero tienes que afrontar esto. Él asintió, sintiéndose fortalecido por sus palabras. Lo haré, y lo haré contigo a mi lado si aún quieres estar conmigo. Livia le tomó las manos. Estoy contigo. Pero necesitas ser honesto con el mundo, como lo fuiste conmigo. En los días siguientes, Víctor se preparó para el impacto. Reunió a su equipo de comunicación y decidió que la mejor estrategia era adelantarse a Rebecca, publicando el vídeo antes de que pudiera usarlo en su contra. Organizó una conferencia de prensa en uno de sus hoteles e invitó a periodistas para una declaración pública. El día del evento, Víctor subió al escenario con Livia sentada en primera fila. Respiró hondo antes de empezar. Buenas tardes. Estoy aquí hoy para hablar de algo de mi pasado que me avergüenza profundamente. Hace unos años, cometí graves errores al tratar a un empleado con falta de respeto. Fui cruel, prejuicioso y usé mi posición de poder para encubrirlo. Hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras. Hoy quiero admitir públicamente mis errores. Quiero disculparme, no solo con la mujer a la que lastimé, sino con todos los que esperaban más de mí. Desde entonces, he trabajado para ser mejor persona, aprendiendo de mis errores y apoyando causas que antes ignoraba. Víctor mostró el vídeo en pantalla para que todos vieran lo que Rebecca planeaba publicar. La sala quedó en silencio mientras se reproducía la grabación. Fue un momento difícil, pero Víctor sabía que era necesario. Al terminar el vídeo, continuó, esta grabación representa lo peor de mí, pero no define quién soy hoy. No intento justificar mis acciones, pero estoy aquí para demostrar que es posible cambiar, crecer y buscar la redención. La conferencia de prensa terminó con un aplauso vacilante, pero Víctor sabía que el verdadero impacto se sentiría en los días venideros. Esa noche, Víctor y Livia regresaron juntos a casa. Ella lo abrazó, abrazándolo en silencio durante unos minutos. ¿Fuiste valiente, Víctor? No es fácil admitir errores así, sobre todo en público. La miró con los ojos llenos de gratitud. No lo habría logrado sin ti. Habían pasado meses desde la conferencia de prensa donde Víctor asumió públicamente la responsabilidad de sus errores. A pesar del impacto inicial, logró cambiar la narrativa a su favor, demostrando que estaba realmente comprometido con ser una mejor persona. Su relación con Livia también se había fortalecido. Ella lo había apoyado en cada paso del camino,
Y comenzaron a forjar un vínculo basado en la confianza y el respeto mutuo. Víctor, sin embargo, sabía que aún faltaba algo. Quería que Livia supiera lo importante que era para él y estaba decidido a llevar su relación al siguiente nivel. Era una tarde soleada cuando Víctor invitó a Livia a dar un paseo por el parque, donde se habían confesado sus sentimientos por primera vez. El lugar estaba decorado de forma sencilla pero con mucho encanto. Pequeñas luces colgaban de los árboles y pétalos de rosa bordeaban el camino que conducía a un cenador en el centro. Livia, que no sospechaba nada, se sorprendió al ver las decoraciones. Víctor, ¿qué es todo esto?, preguntó con una sonrisa curiosa. La condujo al mirador, donde una pequeña banda tocaba música suave de fondo. Al llegar al centro, Víctor se arrodilló y le tomó la mano. Livia, has transformado mi vida. Me has enseñado a ser mejor persona, a ver el mundo de una forma que jamás imaginé. Sé que no soy perfecto, pero quiero pasar el resto de mi vida intentando ser el hombre que te mereces. Abrió una caja de terciopelo que contenía un anillo delicado y elegante. Livia, ¿quieres casarte conmigo? Las lágrimas corrían por su rostro mientras lo miraba profundamente conmovida. Sí, Víctor, acepto. La gente que se había reunido discretamente alrededor del parque comenzó a aplaudir y celebrar el momento. Víctor le puso el anillo en el dedo y se levantó para abrazarla. Fue un momento mágico que ambos jamás olvidarían. Unos meses después, llegó el gran día. La ceremonia tuvo lugar en un encantador jardín con flores de todos los colores y una impresionante vista de las montañas de fondo. El lugar estaba al aire libre, con arcos decorados con rosas blancas y luces centelleantes que le daban un toque de cuento de hadas. Livia lució deslumbrante con un vestido de novia hecho a medida que realzaba su belleza natural. Caminó por el pasillo acompañada de niños de la ONG que esparcieron pétalos de flores a su paso. Víctor la esperaba en el altar. Vestía un traje impecable, pero su mirada estaba completamente fija en Livia. Cuando sus miradas se cruzaron, fue como si el resto del mundo desapareciera. Los votos fueron emotivos. Víctor, con la voz temblorosa por la emoción, declaró: Livia, no solo salvaste mi corazón, sino también mi alma. Prometo amarte, respetarte y apoyarte en cada paso de nuestro camino juntos. Livia, con lágrimas en los ojos, respondió: Víctor, has demostrado que el amor lo puede transformar todo. Prometo ser tu compañero, tu confidente y tu mayor apoyo, pase lo que pase. Tras el tan esperado sí, se besaron entre los emotivos aplausos de amigos, familiares y los niños de la ONG, que se habían convertido en una parte fundamental de sus vidas. La fiesta continuó el amor que ambos compartían. Fue sencilla pero llena de significado, con momentos de música, baile y emotivos discursos de amigos cercanos. Mariana, ex empleada de Víctor, fue una de las invitadas e incluso dio un discurso inesperado. Víctor me demostró que el cambio real es posible. Hoy veo a un hombre que no teme afrontar sus errores y redimirse. Livia, tú eres la razón de esto. La noche terminó con Víctor y Livia bailando bajo las estrellas, rodeados de las personas que más les importaban. Víctor y Livia comenzaron una nueva vida juntos, comprometidos a construir un futuro basado en el amor, la igualdad y el propósito. Siguieron trabajando codo con codo en la ONG, ayudando a transformar vidas y demostrando al mundo que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y aunque enfrentaron desafíos como cualquier otra pareja, ambos sabían que juntos podían superar cualquier obstáculo. ¿Y qué te pareció el gesto de Víctor hacia Livia? Deja tu opinión en los comentarios. Del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campana para seguir todas nuestras historias. Y no dudes en ver más historias emotivas haciendo clic aquí en la pantalla final.